El mundo de la música romántica latina ha perdido una de sus voces más inolvidables. Y, aún así, pocos conocen la historia desgarradora detrás de sus últimos años. Elio Rocca, el cantante argentino que alguna vez llenó estadios en toda Latinoamérica con éxitos como Yo quiero dibujarte y Cómo deseo ser tu amor, vivió una vida moldeada por la fama, la pasión y un sufrimiento silencioso. Durante décadas, desde los años 70 hasta los 90, fue adorado por millones, pero detrás de los aplausos, Elio enfrentó batallas que el público nunca vio. Su última presentación en Puerto Rico, en 2010, hoy se siente como una despedida que no supimos que estaba sucediendo. Y tras semanas hospitalizado, luchando contra las complicaciones de una dolorosa hernia lumbar, Elio Rocca falleció a los 78 años, dejando a los fans haciéndose la misma pregunta. ¿Cómo desapareció tan silenciosamente del ojo público una estrella de la música romántica? Hoy descubrimos la trágica vida y muerte de Elio Rocca y las verdades ocultas detrás de la voz que definió una era. Roberto Orlando Bracone Macellali, conocido en el mundo como Elio Rocca, nació el 3 de agosto de 1943 en Sáenz Peña, Chaco, Argentina. Su vida musical comenzó sorprendentemente temprano. Con solo 7 años, pisó un set de televisión por primera vez, cantando en el programa infantil Ronda Infantil. Desde ese momento, dos pasiones marcaron su juventud: el canto y el fútbol. De adolescente, todo parecía apuntar a un futuro como deportista. En 1962, con apenas 19 años, viajó a Buenos Aires tras ser reclutado por el Club Ferrocarril Oeste. Pero el sueño se desvaneció antes de empezar. Un conflicto con un directivo del club truncó su oportunidad en el fútbol profesional, y Elio regresó a Chaco, decepcionado, aunque sin saber que se acercaba a su verdadero destino. En 1965, a los 21 años, volvió a Buenos Aires no como futbolista, sino como cantante decidido a triunfar. Grabó varios sencillos que tuvieron cierto éxito, lo suficiente para despertar el interés de la industria. Luego, en 1966, su vida dio un giro decisivo. Polydor lanzó su álbum El Mundo de Elio Rocca, que incluía temas que marcarían su primera etapa: Nadie me puede juzgar, El amor, y versiones en español de éxitos internacionales como Extraños en la noche. El álbum fue un éxito, y Elio se convirtió rápidamente en un rostro habitual de la televisión argentina. Pero sus ambiciones no terminaban ahí. En 1967, hizo las maletas y cruzó el océano, iniciando una gira de 15 meses por Europa. Apareció en importantes programas de televisión, incluido Top of the Pops en Londres, un logro que pocos artistas latinoamericanos habían alcanzado entonces. Durante ese tiempo, fue elegido para actuar junto a Rocío Dúrcal y Palito Ortega en la película española Amor en el aire, lo que expandió aún más su fama. Su creciente popularidad lo llevó al prestigioso 9º Festival Internacional de la Canción de Benidorm, donde compitió con la balada romántica Siempre te amaré. Aunque obtuvo el 3er lugar, muchos consideraron que su presentación fue uno de los momentos más destacados del festival. Ese mismo año, grabó el videoclip oficial de la canción para el programa argentino Casino Phillips, de Juan Carlos Mareco, llevando su éxito europeo a su país natal. Para 1970, Elio Rocca había pasado de ser un joven soñador a una de las voces románticas más prometedoras de Latinoamérica. Ese año marcó un antes y un después en su carrera, un periodo de triunfos que lo definiría para siempre. Viajó a Uruguay para competir en el Festival de Punta del Este y deslumbró al público con su canción original, Cuando el amor se da. Su interpretación le valió el primer premio, dejando claro que la voz de Elio ya no podía ignorarse. Meses después, regresó a Argentina y volvió a ganar, esta vez en el Festival de la Canción de Canal 13 en Buenos Aires, con otra composición propia.
sembremos paz y amor por los caminos. Para entonces, era evidente que Elio se estaba convirtiendo en más que un cantante. Era un movimiento, una voz de romanticismo y esperanza en una época turbulenta. Ese mismo año mágico, 1970, grabó algunas de las canciones que se convertirían en pilares de su legado. Temas como El Triste, Cómo deseo ser tu amor y Otra vez junto a ti, se transformaron en éxitos masivos en toda Latinoamérica. Su interpretación cargada de emoción, sus letras poéticas y su tono inconfundible lo convirtieron en la banda sonora de innumerables historias de amor. En noviembre de ese año, Elio dio un salto a un mundo completamente nuevo. Comenzó a filmar su primera película como protagonista, Vamos a soñar con el amor. Cuando se estrenó en abril de 1971, la cinta se convirtió en un éxito de taquilla, demostrando que Elio podía cautivar al público no solo con su voz, sino también con su presencia en la pantalla. La televisión no tardó en llamarlo. Participó en la telenovela venezolana Una muchacha llamada Milagros, y su voz se volvió un elemento esencial en los melodramas de ese país. Interpretó el tema Contigo y aquí para otra telenovela, Gisela, y más tarde aportó su intensidad romántica al tema de Peregrina, escrita por Delia Fiallo y protagonizada por Rebeca González y José Bardina. Su música daba peso emocional a estas historias, entrelazando su voz con la cultura televisiva de la región. Incluso años después, su música siguió resonando. Durante la creación de la exitosa Betty la Fea, su escritor Fernando Gaitán dijo una frase que se volvió célebre: para enamorarse hay que escuchar a Elio Roca. Pero la fama no lo protegió de los giros inesperados de la vida. Un día llegó a un canal de televisión argentino para una audición que, sin saberlo, cambiaría su destino. Para 1977 ya tenía su propio programa diario, El Show de Elio Roca, en Canal 9. De lunes a viernes por la tarde, el programa presentaba celebridades invitadas, actuaciones musicales y estrenos de sus propios éxitos. Allí consolidó su imagen, no solo como cantante, sino como una figura entrañable en los hogares argentinos. Más adelante, Elio decidió probar un camino distinto, la política. Con el deseo de servir a su provincia natal, se postuló para gobernador del Chaco. Aunque su popularidad como artista era enorme, sus aspiraciones políticas no prosperaron. Aún así, revelaron su profundo compromiso con la tierra que lo vio nacer. Hacia finales de 1971, la carrera de Elio ya iba mucho más allá de conciertos y festivales. En septiembre de ese año, colaboró con el director del popular programa argentino Casino en dos especiales televisivos ambiciosos, Israel by Day e Israel by Night. Estas producciones lo llevaron a recorrer Jerusalén, capturando su vibrante ritmo desde el amanecer hasta la noche. Los especiales mostraban sitios sagrados, mercados bulliciosos, la vida nocturna y la esencia cultural de la antigua ciudad, llevando a la audiencia argentina a un mundo desconocido, guiados por la voz y el carisma de Elio. Fue una de las primeras veces que combinó su presencia artística con un estilo cercano al documental. Entre 1975 y 1976 exploró otro medio, la fotonovela, un género querido en toda Latinoamérica. Bajo la dirección de María Espinosa, Elio protagonizó 3 títulos populares: Quiero dibujarte, Contigo y aquí, y Te necesito tanto amor. Estas historias visuales y románticas le permitieron unir su imagen musical con un estilo actoral más directo, ampliando su alcance entre lectores que seguían cada capítulo como si fuera una telenovela impresa. Con los años, sus ambiciones musicales evolucionaron. En 1987 lanzó uno de sus trabajos más personales, Una rosa, una espina, un álbum producido por él mismo. Incluía composiciones de Roberto Livi,
y los arreglos inconfundibles de Bebu Silvetti, uno de los directores musicales más respetados de la época. El proyecto mostraba a un Elio más refinado y emotivo, un artista dispuesto a evolucionar sin perder su esencia romántica. En 1992 regresó a los escenarios con un álbum de boleros titulado De Mil Amores, que incluía canciones destacadas como Motivos, Escríbeme y la propia De Mil Amores. Esta etapa también dejó otros hits inolvidables: Noches de Afuera Blanco, San Francisco, El Verano Llegó, Contigo es Mejor, El Arca de Noé, Suéltame, Padre, El Principito y Mamá, qué bonita estás. Cada tema mostraba una emoción distinta, reafirmando la capacidad de Elio para interpretar el amor, la nostalgia y el anhelo como pocos artistas de su generación. Mientras su música seguía creciendo, el vínculo de Elio con su tierra natal permanecía intacto. En 1995 volvió a incursionar en la política, esta vez como candidato a vicegobernador del Chaco por el Frente Justicialista de Unidad Popular, acompañando a Florencio Tenev. Aunque su carrera política nunca alcanzó el éxito de su trayectoria artística, reflejaba su verdadero deseo de aportar al desarrollo de su provincia. Incluso cuando la industria cambiaba, Elio continuó reinventándose. Regresó a sus raíces grabando música chamamé. Publicó su primer disco del género en 2005 y más tarde, Mis Raíces Volmer, 2 en 2008. Antes, en 2003, había grabado Back to the Tango y en 2010 lanzó Mis Tangos Preferidos, reafirmando su profundo amor por la música tradicional argentina. A través de continentes, formatos y géneros, la carrera artística de Elio Roca estuvo marcada por decisiones valientes, reinvenciones creativas y una pasión inquebrantable. Cada década añadía un nuevo capítulo a una trayectoria que conmovió a públicos mucho más allá de Argentina. Recordar la música de los años 70 y 80 junto a Elio Roca siempre era una experiencia llena de calidez, humor y nostalgia. En una de sus apariciones televisivas, los presentadores lo recibieron con gran afecto, recordándole al público que él formaba parte de la generación dorada de cantantes románticos, junto a su amigo Diego Verdaguer y otros íconos que marcaron una época. A medida que las cámaras rodaban, la conversación derivaba naturalmente hacia anécdotas de los artistas que moldearon la música romántica latinoamericana, y Elio bromeaba sobre cómo algunos lo llamaban el cantante de plancha. Él reía y respondía: con mis canciones se planchan vestidos, camisas y hasta las faldas de las mujeres, convirtiendo el apodo en un sello de identidad. Hablaba con cariño de Colombia, a la que llamaba uno de los países más románticos del mundo. El romanticismo es lo que va a salvar a la humanidad, decía, insistiendo en que la música hacía sentir cosas que la gente había olvidado. Acababa de llegar a Bogotá y se mostraba maravillado por lo hermosa que estaba la ciudad, aunque admitía que el tráfico seguía siendo caótico. Los presentadores anunciaron que él se presentaría esa misma noche junto a Diego Verdaguer, Rudy Márquez, Leodán y otros grandes artistas en un concierto especial, un encuentro poco común entre figuras de México, Venezuela y Argentina, dedicado a las familias y, sobre todo, a las madres. El tono ligero continuó cuando surgió el tema del agua de panela, mientras Elio explicaba que intentaba mantener una dieta estricta durante la gira. Los presentadores animaron a los televidentes a llevar a sus madres al concierto, recordando que esa generación de músicos había sido la banda sonora de tantas historias de amor. Mientras comentaban su carrera, Elio recordó cómo la televisión venezolana había sido clave en su éxito. Sus canciones se volvieron queridas en todo el país y sus participaciones en telenovelas como Una muchacha llamada Milagros y Peregrina le abrieron las puertas a un público más amplio. Ese fue el momento en que realmente conecté con Venezuela, dijo con orgullo. La popularidad que alcanzó allí pronto llegó también a Colombia.
gracias a los locutores que ponían sus canciones todo el día. Durante la transmisión, Elio Roca sonrió con calidez y se inclinó hacia el presentador. «Tom, déjame decirte algo», comenzó. «Ya que toda Colombia está viendo este hermoso programa, quiero cantar una canción que fue un gran éxito aquí a principios de los años 80. Le pidió al sonidista la pista. Se puso de pie, porque nunca le gustó cantar sentado, y dedicó la interpretación a todas las madres que estaban viendo. Lo que siguió fue una serenata llena de emoción. Elio cantó, «Feliz, feliz cumpleaños, amor», con la misma intensidad que lo hizo famoso décadas atrás. Su voz transmitía nostalgia y fuerza, llenando el estudio con la calidez de un hombre que entendía el poder que tenía la música para llegar al corazón. Incluso después de tantos años interpretó la canción con energía juvenil, bromeando que le alegraba que fuera viernes porque las celebraciones se disfrutaban mejor al final de la semana. Cuando terminó, los presentadores dieron paso a una llamada en vivo. Doña Marta Urrutia, una mujer de 79 años que había crecido escuchando su música. Conmovida, dijo que la serenata había sido hermosa, como todas sus canciones. Elio le respondió con ternura y le preguntó si todavía bailaba. «Claro que sí», contestó ella riendo. Él le recordó que la edad no apagaba el ritmo del corazón. Por ser la primera en llamar, ganó la plancha autografiada que él había ofrecido en broma, un guiño divertido al viejo apodo del cantante de plancha. Doña Marta compartió con orgullo que tenía 4 hijos y 4 nietos que la consentían sin parar. Elio pidió al equipo de producción que tomara sus datos para poder enviarle el regalo autografiado y ofreció bendiciones para toda su familia. Momentos después, los presentadores le pidieron a Elio que enviara un saludo a la madre de uno de los periodistas del programa, doña Marcela Barbosa. Elio se volvió repentinamente solemne y habló con profunda emoción. «Para Marcela, y para cada madre que nos está viendo, ustedes merecen amor los 365 días del año. Las madres son la continuación de Dios. Nos cargan, nos protegen y serían capaces de cualquier sacrificio por nosotros. Un solo día no es suficiente para honrarlas». El estudio quedó en silencio mientras sus palabras se asentaban. A medida que llegaban mensajes por redes sociales, una usuaria escribió en Twitter, «¡Qué sorpresa tan hermosa! Mi mamá adoraba a Elio y ahora mi hija también disfruta sus canciones». Los conductores recordaron al público que esa noche Elio Roca se presentaría junto a Amanda Miguel, Rudy Márquez y su querido amigo Diego Verdaguer. Elio rió mientras los presentadores jugaban corrigiéndose la pronunciación del apellido Verdaguer, añadiendo aún más calidez y humor al momento. El community manager intervino para anunciar que había otra plancha para regalar, esta vez para cualquier madre cuyo hijo, esposo o incluso vecino llamara. La línea telefónica se iluminó casi de inmediato. Elio Roca rió con cariño, saludó a su amigo Hernán en el estudio y halagó a la belleza caleña a su lado, comparando su encanto con un ramo de flores. Entró una nueva llamada. «Buenos días, habla doña Gloria», dijo una voz suave. Los presentadores la saludaron con alegría, deseándole un hermoso Día de la Madre. Ella explicó que llamaba desde Bogotá y que escuchar la voz de Elio en vivo la llenaba de emoción. Esa emoción era inconfundible. Su voz temblaba cada vez que hablaba. Cuando le preguntaron si quería que Elio cantara algo a capela, no lo dudó. Sería maravilloso. Elio asintió, respiró hondo. «Hay una canción que escribí para mi madre», dijo con ternura. «La voy a cantar para usted y para todas las madres que nos están viendo». Comenzó a interpretar «Mamá, qué bonita estás», con una voz cálida y firme. La letra, sobre los primeros pasos de un hijo, el orgullo de una madre, sus lágrimas, sus celos ante la primera novia y su amor incondicional, llenó el estudio de nostalgia. Cuando llegó al verso final, incluso los presentadores estaban visiblemente conmovidos.
Al terminar, los aplausos se sintieron como un abrazo colectivo. Elio agradeció a doña Gloria por inspirar ese momento. Ella respondió entre lágrimas: «Este es el mejor regalo del Día de la Madre que podría haber recibido. Elio Roca es una bendición de Dios». Los presentadores le recordaron que la serenata estaría disponible más tarde en el canal de YouTube del programa para que pudiera verla cuantas veces quisiera. La conversación cambió brevemente cuando Elio compartió que también conducía un programa de radio en Argentina llamado Las Mañanas con Elio Roca, un espacio de 4 horas que adoraba profundamente. Habló con gratitud del equipo de producción, de los camarógrafos que conocía desde sus primeras épocas en televisión y de la amistad leal de todos en el set. Finalmente, antes de despedirse, Elio miró a la cámara y dijo lo que llevaba en el corazón. «Gracias por su cariño y amistad de tantos años. Quienes están detrás de cámara y todos ustedes que nos ven, nos permiten compartir lo que llevamos dentro. Dios es el camino, la verdad y la vida, y solo así encontramos nuestro verdadero destino, la felicidad». Fue el tipo de momento que solo Elio Roca podía crear, humilde, emotivo e inolvidable. Pero llegó la tragedia. El cantante argentino Elio Roca ha muerto. Su última presentación había ocurrido años antes, en 2010, cuando se presentó en el Centro de Bellas Artes de Caguas, Puerto Rico. Su voz seguía siendo poderosa, aún adorada por el público. Ahora, a los 78 años, Roberto Orlando Bracone, conocido en toda América Latina como Elio Roca, falleció durante la madrugada del domingo en una clínica de Chaco, en el norte de Argentina. Había estado hospitalizado por un fuerte dolor lumbar causado por una hernia discal. Su hija, Georgina Bracone, fue quien compartió la noticia públicamente. La causa oficial de su muerte aún no ha sido revelada. En los últimos años, Roca se había alejado de los escenarios para dedicarse a la vida política en su provincia natal. Georgina escribió un emotivo homenaje que capturó quién era su padre más allá de la fama. Fue un gran padre, un gran abuelo, un gran amigo, un gran cantante, una gran persona. Su camino fue largo, lleno de alegrías. Un hombre bondadoso, devoto, peronista de la vieja escuela. Siempre decía: «Solo los humildes pueden ayudar a los humildes. Eres lo mejor que me pasó en la vida. Te amo hasta la luna y de regreso. Siempre estarás en mi corazón. Que Dios te reciba con los brazos abiertos, te lo mereces». El productor Tomás Figueroa, quien llevó a Elio Roca y a María Marta Serra Lima a Puerto Rico en 2010 para el concierto Tributo a Sandro de América, también lamentó su partida. Elio era un verdadero caballero, sencillo, colaborador, humilde, sin aires, sin actitudes, aún siendo una estrella. Figueroa recordó lo admirable de su memoria. Durante su primera presentación en Caguas, él le señaló dónde estaba sentado el entonces alcalde. Años después, Elio lo recordó y lo mencionó en el escenario. Elio Roca fue más que un cantante. También fue compositor, y sus obras recibieron reconocimiento internacional. En 1970 ganó el primer premio del Festival de Punta del Este en Uruguay con Cuando el amor se da, y poco después obtuvo el primer lugar en el Festival de la Canción de Canal 13 con Sembremos paz y amor por los caminos. En cuanto a sus últimos meses, los informes oficiales confirman que el cantante había estado hospitalizado desde noviembre, debido a un agudo dolor lumbar causado por una hernia discal severa. Se sometió a una cirugía de columna de 5 horas y permaneció bajo observación en el centro médico hasta su fallecimiento. Su voz definió una era, sus canciones marcaron a generaciones, y hoy el mundo llora la pérdida de uno de los cantantes románticos más queridos de Argentina.